20 minutos. Guillermo Franco, jefe de gabinete, buen día. Luis Gasulla, Luis Majul saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, perdón, estaba terminando de analizar las cosas, no es que quería... No hay problema, no hay problema. Bueno, ¿qué está viendo, Guillermo, con lo que pasó ayer? ¿Cómo lo Estoy lee? viendo que las elecciones están muy cerca, ¿no? Entonces estamos de campaña. Parece, todo se les ocurrió ahora tratar todos los temas vinculados a la sensibilidad social, por llamarlo de alguna manera. A mí me gustaría poder hacer un análisis un poco más amplio que eso, ¿no? Porque analizar cómo llegamos hasta aquí. Entonces, Luis, me parece que, no sé si ayer lo veía en qué bloque o en qué momento del programa lo veía Ramiro Castiñeira haciendo un Sí, análisis sobre la en deuda. nuestro Creo programa, que, sí. bueno, ahí me parece que Ramiro dio exactamente en el clavo, ¿no? A ver, esto que él señalaba de la deuda pública argentina 2001-2025, o sea, este siglo prácticamente, lo que va del siglo. Entonces, él nos decía una parte, que es que después de la crisis del 2001, la deuda pública argentina de 140.000 millones de dólares, y cuando el kirchnerismo le entrega el poder a Javier Milei, la deuda era de 500.000 millones de dólares. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo crece la deuda de 140.000 a 500.000 millones de dólares? Le aclaro por lo pronto que el gobierno de Milei, al mes de mayo, desde que asumió el poder hasta el mes de mayo, la había bajado en 34.000 millones. ¿Sí? De todas maneras, ¿qué pasó? ¿Por qué la deuda aumentó? Aumentó por estas cosas, como las que sucedieron ayer, ¿no? Sancionan leyes y normas que implican gastos sin recursos. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hacía el gobierno? ¿No? La expresidenta Cristina Kirchner estuvo ahí varios años. El presidente Néstor Kirchner también incrementó la deuda pública. Entonces, ¿qué hacían? Es muy sencillo. Tomaban crédito o emitían dinero. Y todo eso después hay que pagarlo. Se paga con inflación, además de la corrupción, por supuesto, también, ¿no? Entonces, digo, si pretenden que nosotros hagamos lo mismo, están absolutamente equivocados. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a mantener el superávit, vamos a insistir en todo lo que podamos insistir, vamos a vetar todo lo que implique gastos sin recursos, y bueno, seguiremos en esa ruta. Va a ser más difícil, por supuesto, va a ser difícil porque tenemos bloques, hoy nuestro bloque y el del PRO fueron los que votaron ayer en contra de todas estas iniciativas del kirchnerismo, que fueron votadas por radicales, coalición cívica, independientes, etcétera, menos la Libertad Avanza y el PRO. Entonces yo digo, la verdad es que eso es la politiquería populista de siempre, que ha llevado a la Argentina a ser uno de los países pobres del mundo, que ha llevado a la Argentina a ser uno de los países con más alta inflación del mundo, que es una Argentina donde tiene una cantidad, prácticamente un tercio de las fuerzas del trabajo no registradas, informales, que entonces tiene poco más de un activo y medio por cada jubilado. Entonces, todos esos desastres que pasaron en la Argentina son consecuencias de noches como la de anoche, o de días como la de anoche, donde se sancionan normas que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ser financiadas, ¿no? Y las Ahora, que quedan todavía, ¿no? sí. Ahora, Guillermo, yo recordaba, después vamos a buscar ese corte, al presidente Javier Milei, acá en el Observador 107.9, al otro día, pero el día anterior, en la Bolsa de Comercio, creo que fue, si mal no recuerdo, diciendo, no se preocupen porque todo este sistema de leyes que me proponen va a tener como consecuencia un veto, va a ir y volver, y hasta octubre, cuando se produzca la intención del recambio del Parlamento, no va a tener un impacto en la economía real como muchos creen. ¿Usted comparte, Guillermo, este análisis, yo diría, no esa apuesta, esta visión prospectiva del presidente Javier Milei? Bueno, sí, por supuesto que comparto la visión del presidente. Seguramente puede haber algunos ruidos, ¿no? Porque la economía también, o el ánimo de la economía, también se mueve en función de lo que ve en la política. Entonces es probable
que ante lo que pasó anoche o lo que pueda pasar en el Senado la semana próxima, los actores económicos lo reflejen de alguna manera. Por ahí puede pasar que suba el riesgo país, con lo cual se encarezca el crédito para los empresarios argentinos. En fin, pueden pasar varias cosas. Lo que no va a pasar es que se cambie un ápice en la decisión del presidente Milei de sostener el superávit fiscal. Muy bien, vamos a poner, estamos en condiciones de poner el audio, Santi, mientras escuchamos al jefe de gabinete, Guillermo Franco, para subrayar los puntos en la conversación que estamos teniendo con el jefe de gabinete. Franco, si escuchemos juntos, por favor, y a la audiencia también. Y saben que lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. ¿Tuvieron algún gesto el 25 de mayo? Pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. Es más, a la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1, que todos saben lo que voy a hacer. Así que ¿saben qué? Vamos a vetar. Ya venía diciendo, cuando en el Senado plantearon algunas de las cosas que hoy está discutiendo diputados, que el presidente iba a vetar. Y desde el punto de vista de la política clásica, Francos, alguno puede decir, bueno, los vetos presidenciales no hacen más que desgastar la figura del presidente. Y otros pueden decir, no, lo que hacen en esta Argentina un poco dislocada es ratificar el rumbo que el presidente prometió ni bien asumió. Absolutamente. Yo creo que el Congreso, obviamente, está integrado por políticos, sí, que vienen de esa formación populista que ha ejercido el kirchnerismo durante los 20 años que gobernó. Efectivamente. Tome agua, entonces, tome agua. No, estoy bueno, bien. Perfecto. No, es que me estoy quedando sin voz. Eso Bueno. Pero no, lo que quiero decir es, el presidente va a seguir por este camino, va a seguir por el camino del superávit. El gobierno va a utilizar todas las medidas que tenga hasta que no le quede otra, digamos. Si no le queda otra, bueno, si no le queda otra, verá qué gastos tiene que cortar para poder cumplir los gastos nuevos que le impongan. Pero siempre los recursos son los mismos, de manera que la política la fija el gobierno nacional, el presidente de la República, y los gastos que el Congreso quiera incrementar van a tener que tener un financiamiento. Si no tienen ese financiamiento, el gobierno no lo va a poder llevar adelante, ¿no? Francos, estábamos analizando con Gasulla algo bien interesante que planteaba Luis, y era por qué se estaba produciendo esto y por qué había tenido el número de apoyos que tuvo las dos iniciativas, una vinculada con el Garrahan y otra con las universidades. Y llegamos a la conclusión, conversando, por ahí es algo que se nota cabalmente para los que están dentro de la política, no para los que están fuera de la política, que hay un desacople entre el Congreso, pero un desacople vinculado con las elecciones, con el sistema electoral, entre lo que expresa. Por ejemplo, Milei ganó en diciembre, ¿no? Ganó con el 50 y pico % de los votos, ¿no, Franco? En diciembre del 23. Así es. Pero el Congreso era uno que expresaba... ¿Cómo? En diciembre asumió el poder, ¿no? En diciembre asumió el poder, en octubre, perfecto, ¿no? Con el 50 y pico % de los votos. Pero el Congreso que hay hoy no es el que expresa el triunfo de Milei, sino el que expresó más bien la frustración con el gobierno de Macri y el regreso de Alberto, Cristina y Massa, ¿no? Y bueno, en las elecciones del 23 se renovó 1/3 de diputados y la mitad del Congreso. Eso hizo que nosotros tuviéramos un bloque de 38 diputados sobre 257, creo que son 259, y en el Senado tuviéramos 6 senadores sobre 72 claro. senadores. Entonces, obviamente, eso nos deja en una posición legislativa muy menor, muy inferior y con dificultades
de imponer nuestras políticas en el Congreso. Pero sí es cierto que al principio de nuestro gobierno, hacia el mes de junio del 23, aprobamos una ley que fue la ley Bases, con el apoyo de distintos sectores y con el voto en contra del kirchnerismo. Esa ley, hay una cosa muy curiosa, Luis, ¿no? El gobierno del kirchnerismo durante todos los años de su gobierno, desde el 21 hasta el gobierno de Dualde inclusive, hasta el 23, todos los años del kirchnerismo gobernó con facultades delegadas, esa atribución que establece la Constitución, que le permite al Congreso delegar al Ejecutivo. Bueno, todos los años gobernó con facultades delegadas, la mayoría de ellos sin puntos específicos de delegación. Incluso alguna vez fue prorrogada por DNU las facultades delegadas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue pedirle en esa ley base facultades delegadas al gobierno, que terminaron este año. No pedimos ninguna prórroga, y fueron con un fin específico, que fue reorganizar el Estado. Fue lo que hicimos, sacamos varios decretos por facultades delegadas para reorganizar organismos, para poder organizar servicios administrativos más centralizados, y no todos los organismos con personal que administraba fondos, todos los fondos fiduciarios que había, que eran todos curros, ¿no? Entonces, eso nos permitió reorganizar el Estado y disminuir el gasto. Bueno, ahora los diputados pretenden que se vuelva atrás sobre todo eso. Entonces digo, la verdad es que son cosas insólitas, ¿no? Cómo se otorgan facultades delegadas para reformar el Estado, y después se hacen las reformas y no se aprueban los decretos y se rechazan los decretos. Bueno, estas son sinsentidos de la política en momentos electorales, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento electoral pareciera que vale todo. Y no es así. Si queremos cambiar el país, no vale todo en cualquier momento, ¿no? Creo que hay que ser un poquito más racionales, ¿no? Guillermo, estamos hablando con el jefe de gabinete, el jefe de ministros de la Nación, Guillermo Franco. Se está quedando sin voz. A veces le sucede, pasa en las mejores familias. Yo le voy a hacer una última pregunta, Franco, que creo que mira hacia el futuro, porque una de las cosas que yo estoy viendo, no es que sea tampoco un brujo, pero que aún ganando en octubre, al otro día de la elección, las demandas de la sociedad van a ser, como pasó con todos los gobiernos después de su gestión hasta medio término, las demandas se van a multiplicar, y mucho. Ya que hicieron el acuerdo, o un acuerdo, está bien, tampoco es un acuerdo súper estructural, un acuerdo para evitar que vuelva el kirchnerismo. En la provincia de Buenos Aires con el PRO y en la ciudad de Buenos Aires con el PRO, ¿no llegará el momento de sentarse a una mesa y que ambas fuerzas se escuchen? ¿En qué sentido? Digo, por ejemplo, las rutas están hechas pelotas. No es culpa ni de Milei ni suya, Francos. Estamos de acuerdo con eso. ¿No será el momento de decir, bueno, empecemos a arreglar las rutas como corresponde, con un sistema que evite la corrupción y que sea más eficiente? Y así, con muchas de las cosas que todavía están en un estado precario, porque el gobierno de lo que se está encargando ahora es de mantener el superávit fiscal. Sí, absolutamente. Yo creo que ese camino hay que recorrerlo. El gobierno lo está recorriendo, de hecho, ha llamado ya a licitación para un conjunto de rutas, y tiene previsto, está terminando los pliegos para llamar a licitación otras. Hay gobiernos provinciales que nos están pidiendo el traspaso de rutas nacionales para poder concesionarlos ellos. Estamos trabajando en todo eso, pero, a ver, yo digo, todo tiene su tiempo, ¿no? Porque cuando a mí me dicen, me reclaman por la infraestructura pública, y yo, pero la infraestructura, el desastre de la infraestructura no se hace en 2 años, 3 años, 4 años. El desastre de la infraestructura hay que preguntarle a Lázaro Báez dónde está, ¿no? Yo diría, el desastre de la infraestructura argentina está en los bolsillos de Lázaro Báez y todas las cuentas vinculadas bancarias en la Argentina y en el exterior que tienen que ver con esos curros. Entonces, no nos vengan a echar la culpa a nosotros, porque a veces es indignante que legisladores del kirchnerismo nos hablen del problema de la infraestructura y de las rutas. Esto se hizo por corrupción, por falta de inversión y por irresponsabilidad durante tantos años de gobierno kirchnerista en estos 20 años que hablábamos recién, ¿no?
De acuerdo. Bueno, ¿cómo sigue esto, Guillermo, después de lo de ayer o de lo de esta madrugada? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué dice el jefe de gabinete? Porque ahora viene el tema de los gobernadores. ¿Cómo? Bueno, a ver, Luis, yo lo que creo es que están todos pensando en octubre. Bueno, yo también estoy pensando en octubre. Después de todo lo que pasa, claramente nosotros tenemos que pensar y ver si es que el pueblo apoya las políticas que viene llevando el presidente Milei, que fundamentalmente, como ya lo hemos dicho, se basa en controlar el gasto público y reducir la inflación, tener superávit, hacer crecer la economía, sacar gente de la pobreza. Si la gente comparte todo esto que venimos haciendo en este año y 8 meses de gobierno, seguramente nos va a votar. Y si nos vota, si votan nuestros legisladores, vamos a tener más participación en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Y eso va a permitir empezar todas las reformas que le hacen falta a la Argentina. Porque, digamos, ¿cuál es la razón por que los empresarios muchas veces no se deciden a invertir? Ahora sí que hay algunas inversiones, pero en general esperan saber si se va a continuar el rumbo. ¿Y por qué no invierten? Y porque tienen costos muy altos en la Argentina, entre ellos los costos laborales. Hay que modificar las leyes laborales para bajarle el costo a los empresarios y que se decidan a invertir con rentabilidad. Hay que cambiar el sistema tributario, y sí, hay que cambiarlo, sin duda. Pero para eso necesitamos tener mayor participación en el Congreso para que sea por lo menos más parecida, más igualitaria la lucha en el Congreso de la Nación con las otras fuerzas. Porque si no vamos a estar siempre en lo mismo, ¿no? Yo diría, Franco, que además de octubre hay que mirar también el 7 de septiembre, ¿no? Porque yo no sé qué dicen sus encuestas, pero algunos dicen que está ganando el peronismo y que si el peronismo gana por un voto, van a plantear una narrativa que le va a ser muy difícil a la Libertad Avanza y al gobierno y al oficialismo discutir con su propia narrativa. Si gana por medio voto, diría yo. No, a ver, yo eso, digamos, lo pongo siempre en duda. No que me esté curando en salud, yo creo que vamos a ganar. Pero también es cierto que Macri ganó en la elección intermedia y después en la segunda parte de su gobierno se le cayó. O sea que no es una cosa consecuencia de la otra. Yo creo que es la consecuencia de una política. Nosotros tenemos claro cuál es el objetivo. Creemos que todos los males de la Argentina han sido producto de un Estado, yo diría, gastador y generador de déficit, que se paga con emisión monetaria y con deuda. Todo eso ha llevado al desastre que es la Argentina. Porque cuando dicen la educación, cuando dicen la salud, cuando dicen el Garrahan, todo eso es consecuencia de lo mismo. Es consecuencia que hemos gastado. A ver, un dato, Luis. ¿Usted tiene presente el plan Procrear que se hizo durante el gobierno kirchnerista para construir viviendas? Sí. No me voy a referir por ahora al destino. ¿Para quién fueron a parar esas viviendas? Supuestamente eran viviendas para aquellos que no podían tener acceso. ¿Sabe, Luis, cuánto era el valor del metro cuadrado normal para cualquier construcción a esa altura de que se desarrolló y se llevó adelante el plan? No. Bueno, el precio normal del metro cuadrado de la vivienda era $700. ¿Sabe cuál es el promedio del metro cuadrado del plan Procrear de costo? $2.700 metro cuadrado contra generaciones entonces, enteras de político multimillonario, mamita. Bueno, entonces digo, veamos dónde está el problema de la Argentina. Una gran parte del problema es el Estado interviniendo en la economía y generando costos impresionantos. O sea, casi 4 veces... cuatro veces el costo real, Luis. 700 y 2.000, $700 y $2.000. Y 2.700. Perdón, y 2.700. Y corríjame, por ahí lo tiene en la cabeza. De todas las viviendas que se prometieron que se iban a crear en el plan Procrear, ¿cuántas se crearon? Luis, no, se han hecho algunas. Yo no tengo, ya pedí que me manden todos los números a quién se otorgaron. Pero usted sabe, por ejemplo, que viviendas del plan Procrear se alquilan como Airbnb. Entonces, digo,
¿Cómo se hizo eso? ¿Y por qué, perdón, ¿Quién tuvo la perdón mi responsabilidad? ignorancia, por qué estaría mal? Y bueno, porque se supone que las viviendas del plan Procrear Eran viviendas iban a sociales. eran viviendas que iban a gente que no tenía acceso a la vivienda. Entonces, ¿cómo se repartió eso? Bueno, es un tema que hay que ver. O sea, nosotros estamos pidiendo un informe, yo pedí un informe el otro día para saber primero cuántas se construyeron, cuántas se pagaron y no se construyeron, cuántas quedaron a medio construir y a quién se distribuyeron. ¿Quién lo ¿no? tiene ese informe? Porque detrás de eso va No, Gasulla. no lo tengo, Vio que, lo pedí. vio que Luis El Gasulla sí después está- va a la casa donde se supone que se construyó una casa y no la encuentra la casa, nunca. Bueno, eso pasa también, ¿no? Ujú. Eso pasa. Guillermo Francos, gracias por el tiempo. Espero que se mejore de la voz. Va a tener que estar un tiempito sin hablar. Bueno, gracias, Luis. Bueno, Gracias, ahí está el sí. jefe de gabinete Guillermo Francos explicando, a ver, yendo un poquitito más profundo.